Muy bien, hermanos. Salmo 111. Vamos a ir viendo allí, hermanos, a partir de este día, vamos a hacer un estudio del Salmo 111 unido con el Salmo 112, porque es muy interesante, hermanos, y más que solo estudiar, lo que queremos es que el Señor nos hable a través de su palabra en esta noche, y eso se va a lograr y sucede, ¿verdad?, en base al entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a estar viendo algunos textos que son paralelos en ambos capítulos. La vez pasada les mencionaba que son muy similares el Salmo 111 y 112, que ambos son salmos sapienciales, o los categorizan así algunos como salmos sapienciales. Y otra cosa es que tienen el mismo número de frases, tienen el mismo número de versos, tienen el mismo número de letras al inicio, porque es un acróstico de la lengua hebrea, del alfabeto hebreo. Y a la vez, al haber sido escritos el 111 y 112, guardan un paralelismo. Y eso, al ir estudiando los dos pasajes, se puede uno dar cuenta de que los temas que va tratando el 111 los trata después el 112 con otro enfoque. Y eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Ahora, solo unos principios importantes para recordar antes de leer estos versículos. Recordar que la literatura sapiencial es el esfuerzo del hombre mediante observar, la experiencia y reflexionar para llegar al conocimiento de las cosas de la verdad como son. Y cuando hablamos de salmos sapienciales o escritos sapienciales en la Escritura, pues obviamente implica que la inspiración de Dios está incluida. Entonces estos hombres veían lo que es correcto mediante o a través de su percepción humana, pero veían lo que es correcto, lo que es verdad. Ahora, entonces estos hombres inspirados están escribiendo, y anteriormente me enfoqué en hablar que en este salmo se habla acerca de la redención de Dios como la obra más maravillosa. Solo quiero que recordemos un poco. Ve al Salmo 111, 9, por favor. Y tomé como tema en esta ocasión principal este verso, donde dice: Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. Y es que todo el Salmo 111 está hablando de las obras maravillosas de Dios. Y hice el énfasis de que esa obra más maravillosa de todas es la redención, a través de la cual es glorificado, a través de la cual Él produce un pueblo especial que se deleita en las obras de Dios y que le ama. Ahora bien, como les decía, al observar este par de salmos, nos damos cuenta de que el salmista tiene una intención al escribirlos, y obviamente es exaltar a Dios, pero exaltarlo por sus obras, por lo que Él hace, sus maravillosas obras. Pero a su vez también muestra cómo en los hombres también se pueden manifestar algunas de aquellas virtudes que están en Dios. Eso es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo habla de Dios actuando, y luego va a hablar de hombres que actúan en paralelismo con lo que Dios está haciendo también. Y vamos a hablar que esos hombres son los creyentes. Ahora, a esto, cuando los hombres pueden actuar o manifestar cosas, virtudes que hay en Dios, los teólogos le llaman las perfecciones comunicables de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, aquellas virtudes de Dios de las cuales los hombres pueden participar, o por eso dicho de esta manera, Dios comparte con nosotros, o Dios nos comunica a nosotros. Por ejemplo, esas perfecciones comunicables o que Dios comparte, podríamos pensar y hablar acerca de amor. Dios es amor, y los hombres aman y deben amar y pueden amar. Podemos hablar de la justicia de Dios, y Dios nos llama a hacer justicia. Podemos hablar del conocimiento o la misericordia de Dios, y nosotros debemos adquirir conocimiento y tener misericordia. Entonces, esos son perfecciones, virtudes de Dios que a la vez compartimos con Él, porque también participamos de alguna manera en ellas. Pero hay otras
que son las perfecciones incomunicables de Dios, que así las catalogan algunos teólogos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquellas virtudes que solo Dios puede poseer. Por ejemplo, eternidad. Aunque el Señor creó al hombre y habla de que algunos pasarán la eternidad que viene con Él, no somos eternos como Él. Él es antes de todas las cosas y Él dice, y Él es el último de de todo también, Alfa y Omega. Esa perfección no la compartimos con Él. Inmutabilidad, que no cambia, bueno, Él no cambia, pero nosotros somos muy cambiantes. Omnipresencia, Él puede estar en todo lugar, pero nosotros estamos limitados y toda su creación a estar en un solo lugar, en el espacio y en el tiempo. Son perfecciones incomunicables. Ahora, el hecho aquí es que vamos a darnos cuenta cómo Dios y el creyente comparten cosas. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas en el Salmo 111 y 112. El hecho es que a lo largo de la Escritura vemos cómo particularmente en el creyente y por su relación espiritual con Dios, las virtudes que están en Él son reflejadas a través y en nosotros como si fuéramos una especie de espejos vivos, en la cual Dios quiere que mientras estemos en esta tierra y aún por la eternidad, reflejemos aspectos que hay en Dios. Somos espejos vivos de esta forma. Entonces nuestro tema y los puntos que vamos a ir viendo es que el creyente es un reflejo de Dios, pero particularmente hoy iniciamos con esto. El creyente es un reflejo de la justicia de Dios. El creyente es un reflejo de la justicia de Dios. Ve conmigo a los primeros versos del capítulo 111. Te vas a dar cuenta, espero que puedas percibir, que los primeros versos del 111 tienen un paralelismo con los últimos del 112. Y mira lo que dice la Escritura, versículos del 1 al 3. Aleluya. Acuérdate que es alaba a Jehová. Daré gracias al Señor con todo mi corazón. En la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra. Y nota esta frase final. Y su justicia permanece para siempre. Vamos a hablar aquí de las obras justas de Dios en primer lugar. Dios obrando justamente. Dios haciendo obras maravillosas. Ahora, cuando hablamos del término justicia, la Biblia se refiere a lo que está dentro de una norma, dentro de un parámetro. Hacer justicia es cumplir con un parámetro de lo correcto, aunque lo podamos definir así de manera muy general, pero hay un parámetro que define lo que es justo y lo que no lo es, lo que es correcto y lo que no lo es, lo que es justo e injusto. Lo que queda fuera de esa norma le llamamos injusto, lo que se hace de acuerdo a cierta norma le llamamos justo. Ahora, en la Biblia, cuando se refiere a la justicia, y está hablando entonces de un parámetro que marca lo que es correcto e incorrecto, o lo que es honesto y deshonesto, entonces todas las acciones u obras que se ajustan a esa norma se les llama justicias u obras justas. ¿Cuál es la norma que define lo que es honesto y no? Lo que es justo y no. ¿Cuál es la norma? Brevemente, ¿alguien quiere decir algo? ¿Cuál tú crees que es la norma que define lo que es una obra justa y lo que no lo es? ¿Alguien? O dicho de otra forma, ¿cuál es la norma de justicia? ¿Qué? Es Dios mismo, como dice el hermano. Es decir, su persona, su carácter. Vamos a decirlo de otra forma. Lo que a Él le place, le agrada, eso es lo justo. Todo lo que queda fuera de esa norma es injusto. Dios mismo, su persona y su carácter es la norma de justicia. Por tanto, si Él es la norma de justicia, todo lo que Él hace es justo.
Él no puede actuar con injusticia porque Él es la norma de la justicia. Él actúa de acuerdo a lo que le place hacer. Y lo que le place hacer en su carácter santo que Él es, justo que Él es, pues obviamente sus obras son justas. Ahora, esto no puede ser de otra forma. Porque las obras de una persona, y aquí es donde quiero que empecemos a meditar muy profundamente en nuestra vida, las obras de una persona son el resultado de su propio carácter, ¿no es cierto? Es decir, las obras son lo que muestran lo que eres realmente. Las obras son lo que muestran lo que yo soy realmente. Lo que haces en público y en privado. Eso manifiesta tu carácter y mi carácter. Entonces las obras de Dios solamente reflejan quién Él es, su carácter. Es decir, reflejan lo que es justo, honesto. Reflejan la justicia. Imagínate que construyes una casa o que estás invirtiendo para construir una casa y el proyecto que se te presenta o que te presenta el arquitecto es fascinante, es costoso. Y llega el punto en que lo logras y por fin estrenas esa casa, pero después de tanto esfuerzo, solamente en un par de semanas, al estar viviendo allí, los muros comienzan a agrietarse. Señal de que no se ejecutó el proyecto con honestidad. Es una obra, es algo hecho, pero cuando tú te das cuenta de eso y te habían garantizado que por 10 años no le iba a pasar absolutamente nada y en 2 semanas comienzan las grietas, tú vas a decir, esto no es justo. ¿Por qué? Porque en realidad cuando estás viendo eso, lo que se veía, apariencia, no correspondía con lo que realmente era. Además de que tampoco fueron justos quienes lo hicieron porque no fueron honestos. Algo no se llevó a cabo de la manera en que se debía hacer, conforme al parámetro que se había establecido. Entonces esa obra no es justa. Cuando pensamos en el Señor, entonces, en Él no hay grietas. En Él no hay errores. En Él no hay omisiones, equivocaciones. Santiago dice, en Él no hay tinieblas. Todo lo que hace es maravillosa y perfectamente justo. Este salmo sapiencial, entonces, se encarga de mostrar cuán justo es Dios, pero a través de lo que muestra la justicia de esa persona, sus obras. Nota, por favor, de manera sencilla, vamos a ver los primeros versículos. ¿Cómo son las obras de Dios? Mira el verso 2. Grandes son las obras del Señor. Esta idea es de que no hay nada que se les compare. Estas obras no solo son grandes, sino también deseables. Mira lo que dice, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. También en el verso 3, estas obras, esplendor y majestad de su obra. Estas palabras significan hermosas y majestuosas son sus obras. Y luego viene la frase, y su justicia permanece para siempre. Cuando el Señor creó en el principio, en el día sexto, incluyendo crear al hombre y a la mujer, la humanidad, dice la Escritura en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí era bueno, es decir, hermoso, agradable, en gran manera. Esto significa completo, en el punto culminante de la escala, es decir, fue hecho perfecto lo que Él hizo. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Él mismo calificó su obra como una obra justa, perfecta, de acuerdo al parámetro correcto, honesta, sin fallas. Y esa es la razón, dice el Salmo 111, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Aleluya. Esa es la razón por la que su pueblo le alaba, porque todas las obras de Dios son así, justas como Él es justo. Además, afirma en el verso 3,
Lean ustedes ahora el verso 3 para repetirlo una vez más. Por favor, 111:3, hermanos, ahí en sus Biblias. ¿Qué dice fuerte? Adelante. Además afirma que su justicia permanece para siempre. Ahora, es verdad que Dios es justo en su esencia, es decir, su persona es justa. Y podríamos pensar, como Él es el que define la justicia, podríamos pensar, bueno, Él es justo y además Él no cambia. Y podríamos decir, bueno, este texto se está refiriendo a que la justicia permanecerá eternamente porque Dios es eterno. O sea, su justicia permanece para siempre porque Él es el que es justo y Él es eterno, Él no cambia. Pero en este pasaje, en cada uno de los versos, como vimos los primeros, y en el resto de los versos, el autor nos está haciendo enfocarnos no a la persona, solamente la parte intrínseca de Dios como justo, sino que está hablando constantemente de sus obras. Nota por favor que estas obras son el resultado, como mencionamos, del carácter justo. Por ejemplo, sígueme ahí rápidamente con tu Biblia y mira lo que dice de sus obras. Solamente la parte segunda del verso 3 dice, y su justicia permanece para siempre. ¿Pero de qué está hablando? Esplendor y majestad de su obra. Y luego 4, ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente, compasivo es el Señor. Otra obra, ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, nuevamente al darle la heredad de las naciones. Verso 7, las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, una obra más del Señor, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. Entonces, el autor habla de obras magníficas, grandes. Y luego dice en ese texto, en esa frase, su justicia permanece para siempre. De lo que está hablando en cuanto a la justicia de Dios son sus obras justas. De hecho, cuando Israel iba a ser destruido por sus pecados, ve conmigo a Isaías capítulo 51, por favor. Cuando Israel iba a ser destruido por sus pecados, el Señor les habló también de su obra justa para con ellos. Ve por favor conmigo a Isaías. Y mira lo que dice el capítulo 51. Vamos a leer alternado ahí. Versículos del 4 al 6. Isaías 51. ¿Listos? Del 4 al 6. Yo comienzo. Préstame atención, pueblo mío, y óyeme, nación mía, porque de mí saldrá una ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Lean el 5. Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas, y en mi brazo ponen su esperanza. Nota cómo está hablando de que mi justicia está pronto, que vendrá, pero ¿con qué la relaciona? Con sus obras justas. En este pasaje está hablando particularmente de su obra que Él realizará salvando al pueblo de Israel y le llama mi justicia. Ahora, sigue la lectura, verso 6. Alcen los ojos a los cielos y miren la tierra abajo, porque los cielos como humo se desvanecerán y la tierra como un vestido se gastará. Sus habitantes como mosquitos morirán, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no disminuirá. En este pasaje, similar a lo que dice el Salmo 111, él habla entonces de sus obras justas y una de ellas es que se había comprometido a salvar al pueblo de Israel. Y si lo vemos hacia adelante, se ha comprometido en un pacto a salvar a un pueblo suyo. Y lo que le dice es, aunque todo esto se va a deshacer, aunque esas obras que Él hizo al principio perfectas un día pasarán, mi justicia permanecerá y mi salvación permanecerá. Lo que está diciendo acá, hermanos, y cuando dice el salmista, su justicia permanece para siempre, es que Él cumplirá siempre sus planes.
lo que Él se propuso en su carácter llevar a cabo, ¿cómo es eso que Él se ha propuesto en su corazón? No puede ser otra manera que justo. Y lo que Él se ha propuesto hacer, incluida la condenación de los pecadores y la salvación de pecadores también. Eso que Él se ha propuesto en su mente, lo llevará a cabo, será ejecutado todo lo que Él se propuso. Y será ejecutado no solo enseguida, sino por la eternidad. Su justicia permanece para siempre. Entonces no está hablando solamente de que Él es justo y permanece, sino está hablando de que así como desde siempre ha actuado con justicia, sus obras justas seguirán, incluidas mi salvación y la condenación de los pecadores. Eternamente seguirá ejecutando su plan. Al ver esto, entonces entendemos que el salmista por eso nos alienta a alabar al Señor, nos alienta a darle gracias con todo el corazón, porque sus promesas en Cristo son seguras, ya que su justicia permanece para siempre. Por eso hay textos, y no quiero brincar solo a textos, pero hay textos que dicen, por ejemplo, Él no es injusto para olvidar. Y si no entendemos ese aspecto de las obras justas de Dios, diríamos, Él no es justo para olvidar, no, pero justo es castigar al malo solamente, no. Justicia es ejecutar todo lo que ha salido de su corazón, sus obras justas. Y Él no es injusto. Ahora, espero que hayamos podido entender cómo las obras de Dios son maravillosas, justas porque Él es justo y permanecen para siempre. Pero ahora ve conmigo al Salmo 112, por favor. Y aquí es donde quiero, por favor, que pongamos todo más aún nuestro corazón para entender, porque ahora habla acerca de nosotros. Salmo 112, por favor. Y mira lo que dice el verso 9, por ejemplo. Ahorita vamos a leer todo el Salmo 112 de corrido. Salmo 112, 9. ¿Me ayudan, por favor? Fuerte. ¿Qué dice? Con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Leyendo solo el texto, así, a primera vista, fácilmente podríamos atribuir este texto a Dios. Con liberalidad, es decir, con generosidad, ha dado a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. O luego dice el 10, lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Pero esto es lo maravilloso, hermanos. Todo el Salmo 112, todo el Salmo 111 en su mayoría habló de las obras de Dios. Todo el Salmo 112 está hablando de las obras del creyente. Nota por favor de manera rápida. Aleluya, comienza el 112. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Las de quién? La del que teme al Señor, dice el verso 1. Y más aún, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Podríamos llamar aquí justo. Él, esa persona, es clemente, compasiva y justa. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio. Porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. ¿Ahora estás conmigo de acuerdo en que habla de un hombre? Y mira lo que sigue diciendo. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. 9. Con liberalidad ha dado a los pobres. Esta persona. Su justicia permanece para siempre. Su poder de esta persona será exaltado con honor. Fortalece nuestra fe y devoción el entender que el Señor comprende, o comprender más bien,
que todo lo que el Señor hace y hará por la eternidad es justo, es decir, perfecto, grandioso, deseable para nosotros. Pero esta verdad paralela, hermanos, debemos entenderla. Ahora hablemos, vimos las obras justas de Dios, ahora ve las obras justas del creyente. Dijimos que las obras reflejan el carácter de la persona, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la característica de aquel que el Señor llama el que teme mi nombre? De aquel que el Señor llama el recto, de aquel que el Señor llama el justo. ¿Cuál es la cualidad particular de las obras del justo en este salmo? Si vemos las de Dios, perfección, grandeza, todo es sabio, Él hace todo de una manera excelsa, aún la redención y la condenación, como dijimos. Pero ¿cuál es la cualidad particular de las obras del justo en este salmo? Ahora, en el Salmo 112 dice el primer verso: cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor y que mucho se deleita en sus mandamientos. Estas no son obras. Esto más bien es la actitud de esa persona, es decir, el creyente genuino o el creyente en Dios, es la actitud de él hacia el Señor y su palabra. Temerle y obedecerle. Es lo que dice el texto. Pero ¿cuáles son sus obras? De las cuales dice su justicia permanece para siempre. Bueno, el creyente es un dador de gracia. Observa por favor cómo lo llama en el versículo 4. La luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Y luego, ¿qué dice la frase allí? Léela por favor fuerte conmigo. ¿Qué dice? Él es clemente, compasivo y justo. El creyente tiene estas cualidades y como que van en aumento. Clemente, compasivo, justo. Justo aquí no se refiere a que no se equivoca. Justo aquí se refiere a que en su trato con los seres humanos no actúa con injusticia. Compasivo, clemente, misericordioso. Ve las otras calificaciones en los textos siguientes, en el verso 5. Bien le va al hombre que se apiada y presta. Se apiada y presta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una persona piadosa que ve la necesidad y se entrega por alguien más y le ayuda en su necesidad. No vamos a espiritualizar esto, ¿de acuerdo? A decir, ok, esto habla de cualquier cosa en la cual sí doy, pero dinero no. Hay algo aquí bien interesante, lo veremos más adelante. Que estas características de dar se refiere a bienes, a riqueza. Porque allí se revela mucho de nuestro corazón. Santiago lo dijo de esta manera: ¿de qué sirve que un hombre le diga a otro, oh, yo veo que tienes tanto problema y necesidad? Ve, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Dice, y no le da lo que necesita, ¿de qué le sirve? Porque ese trato de esa forma, hermanos, refleja que hay en el corazón. Pero este no, dice, se apiada y presta, es clemente, compasivo y justo. Y mira luego lo que dice el versículo 9, con liberalidad ha dado a los pobres. ¿Qué es liberalidad? Con generosidad ha dado al que no tiene. Y luego esa hermosa frase, su justicia permanece para siempre. La particularidad de este hombre justo es que es un dador de gracia, y lo generalizo así porque Cristo dijo, recibiste de gracia, nada de lo que tienes lo mereces ni lo ganaste, da de gracia. Esto podemos verlo en más que nadie en Cristo, que es el Dios hombre. Y nos dice la palabra de Dios cómo se reflejó su carácter. Ahora la Escritura dice que Él es la imagen del Dios invisible. Este Dios que solo lo podían ver a un principio por las obras maravillosas que veían,
Por medio de Cristo presente fue posible ver el carácter de Dios en la persona de Cristo. Y fue posible ver el hombre Dios también. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, Él refleja el carácter perfecto de justicia. Dice en Juan 1:14. Tal vez lo conoces, escúchalo, y si no me ayuda a ponerlo acá. Pero dice, y vimos su gloria. Y esto habla, hermanos, de ese carácter perfecto de justicia divina. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, Dios. Vimos ese carácter justo de Dios en Él. Vimos su gloria en cómo actuaba, en cómo hablaba, en cómo se comportaba, en sus obras. Pero también vieron el carácter divino del hombre justo, lleno de gracia y de verdad. ¿Esto para quién va? ¿Gracia para con Dios? No. Era Cristo, un hombre, Dios hombre, que se entregaba por los demás. Que por el necesitado hacía lo que era necesario y le daba. Que aunque levantaron después su puño y gritaron, crucifícalo, Él los sanó. Él los alimentó. Él les predicó la verdad. Era lleno de gracia. Él era una fuente constante de la cual tú podías acercarte y recibir sin esperar nada a cambio. Misericordioso, piadoso, con generosidad. Ahora, hablemos de nosotros. ¿Cuáles son las obras justas del creyente? ¿Por qué el creyente debemos considerarlo como un dador de gracia? Bueno, en primer lugar, dijimos que nuestras obras reflejan lo que somos. Bueno, el ser un dador de gracia es la evidencia que refleja nuestra relación con el Dios justo, al cual estamos reflejando. Reflejamos la justicia de Dios. Ve conmigo a Mateo capítulo 5, por favor, verso 43. Mateo 5. Cristo hablando a los que le habían creído. Les dice lo siguiente en el versículo 43 al 45. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. La ley hablaba de amar al pueblo de Dios, pero el Señor ahora profundiza la verdad que está en ese texto y les dice, pero yo les digo, no lo está cambiando, no lo está diciendo que está mal, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes, al hacer esto, sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Ese es su carácter y se ve en sus obras. Y hace llover sobre justos o injustos. Maravillosas son sus obras justas y su justicia permanece para siempre. Por tanto, cuando el creyente ama en una forma que el hombre no es capaz de hacerlo naturalmente, eso es la evidencia de que realmente tienes una relación con Dios. Esto pasaba desde el Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento se identificaban por amar a su prójimo de una manera que los demás no podían hacerlo. Eran compasivos, daban al pobre, se entregaban y el Señor a la vez retribuía, pero era una manifestación del carácter de Dios en ellos. Dice el Señor, cuando ames de esta manera o al amar de esta manera, entonces eres hijo de tu Padre. ¿Qué está diciendo? Es evidencia de tu relación conmigo. De hecho, lo contrario también es una evidencia. ¿Evidencia de qué? De que no tengo relación con Él. La evidencia que refleja nuestra relación con el Dios justo es eso, dar gracia, amar aún a los enemigos. También, ¿por qué el creyente es un dador de gracia? Porque es el carácter de uno que vive bajo la norma divina. Recuerda, ¿qué es la justicia? Bueno, todo lo que está bajo una norma, y esa norma es Dios mismo en su carácter,
Nota por favor Mateo 22. El creyente es un dador de gracia porque es el carácter de uno que vive bajo la norma divina. 22, 36 al 40. Le hacen una pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le dicen a Cristo. Y Él les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Semejante en qué? En grandeza. ¿Semejante en qué? En prioridad. ¿Semejante en qué? Semejante en necesidad de obedecerse. Y les dice ahí, el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablamos de la norma de justicia. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. Y la ley es el reflejo del carácter de Dios dado en mandamientos. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, no puedes decir que tienes amor por Dios si no puedes amar a tu prójimo. Es por eso que la característica del creyente en el Antiguo Testamento era una manifestación de amor genuina, siendo generoso y piadoso con los demás. De esta manera, entonces, vivimos bajo la norma divina. De esto depende toda la ley y los profetas. Esto es lo que debes hacer. Esto es la vida justa. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y al final de cuentas, ¿por qué el creyente es un dador de gracia? Porque ese es el carácter internamente del justo. Segunda de Juan capítulo 1, verso 6, por favor. Esta le voy a pedir que la lean ustedes. Segunda de Juan, capítulo 6, dije no, versículo 6. Segunda de Juan, verso 6, por favor, hermanos. ¿Listos? Adelante, ¿qué dice? ¿Cuál es el punto de este versículo? ¿Quieres mostrar, evidenciar que realmente amas a Dios? Bueno, pues este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Ahora, este es el mandamiento. Esto es lo que es la justicia, el hacer justicia. Este es el mandamiento, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en él. ¿Cuál? El amor. Que tienes que amar. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan está diciendo esto? Si tú recuerdas, la historia nos dice que Juan pastoreó la iglesia de Éfeso. Y si tú recuerdas cuando estudiamos Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, en esa iglesia dice que ellos no toleraban a los que eran falsos, sino que los probaban e identificaban el carácter de las personas. Bueno, el apóstol Juan sembró estas semillas en la vida de la iglesia para entender lo siguiente: la evidencia de genuinos creyentes es que obedecen a Dios y practican el amor. Si ninguna de estas dos cosas está, o si no está alguna de estas dos cosas, es una persona mentirosa. Por eso dice el verso 7, pues muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. ¿Y cómo lo vas a identificar? Si no guarda los mandamientos y si no practica el amor, no es verdadero. Es ahí donde se ve el carácter del justo. Es alguien que teme al Señor, que guarda su palabra, que le obedece, pero que vive amando, practicando el amor hacia los demás. Y entonces, por eso, y vamos a entender cómo es que las obras del creyente también permanecen para siempre, como vimos en el Salmo, en el verso 3 y en el verso 9. Y su justicia, permanece para siempre. Regresa conmigo un poco allí, por favor. Y mira un contraste que hace el autor en el Salmo 112 al final. Después de decir que su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor, habla de cómo Él será exaltado un día, pero mira lo que dice el 10, de cómo el justo será exaltado. Mira lo que dice el 10, lo verá el impío y se irritará. El que no es justo
¿Ve las obras justas del creyente? ¿Y qué produce en su corazón? Enojo, molestia. Lo verá el impío y se irritará. Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Cuando el salmista contrasta al impío con el justo, él dice que sus deseos perecerán. No solo hay esa manifestación de enojo al ver o saber que esto va a pasar con el justo. Y cosa curiosa, ¿no? ¿Recuerdas dónde será el lloro y crujir de dientes? Ahora no estoy diciendo que está refiriéndose a eso, pero una razón más para crujir los dientes de los pecadores o en los pecadores, al ver al justo que va a recibir el honor y la bendición y ellos no. Y quizá por la eternidad ese odio hacia Dios y hacia su pueblo, aparte del dolor de estar en ese lugar. Pero dice aquí que el salmista, que sus deseos perecerán. Es decir, lo que esta persona anheló, sus apetitos y atracciones, lo que profundamente le interesaba en su vida, ¿qué va a suceder con ello? Se extinguirá, será destruido. Junto con él, por la eternidad en el infierno, se perderá. Esos deseos del injusto. Habrá rabia en ellos por llegar a conocer que el creyente tenía razón y que será honrado por Dios. ¿Por qué este contraste? Porque habla de que el impío perecerá, pero que la justicia del justo permanece para siempre. Nos va a ayudar a ver 3 textos en el Nuevo Testamento de manera muy rápida para entender cómo es que esto va a funcionar. Ve conmigo a 1 de Juan capítulo 2, por favor. Su justicia, la justicia del creyente, permanece para siempre. 1 de Juan capítulo 2, verso 15. Nota la similitud con el Salmo 112, por favor. Nota la similitud con el Salmo 112. Vamos a ver 1 de Juan capítulo 2, verso 15. Mira lo que dice. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien, es decir, si hay alguno que lo que ama es al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, el Padre no lo ama a él. Una pequeña evaluación breve. Empezando por este versículo, nota que estas personas que aman al mundo, solamente ellas lo saben de manera honesta. ¿A quién amas? ¿Al mundo o a Dios? Si amas al mundo, si tu corazón palpita por el mundo, el Padre no te está amando en ese sentido, en este momento, por decirlo así. No eres de los que ama el Padre, por lo menos en ese momento. Y mira lo que dice el 16. ¿Recuerdas los deseos del impío que van a perecer? Lo que anhela profundamente. Mira el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, esos deseos, de esas pasiones incontrolables del cuerpo, de la carne, particularmente deseos de sensualidad, la pasión de los ojos, las cosas que codicias, que siguen pensando, esta persona sigue pensando que Dios se equivocó y se lo debió dar a él y se lo dio a otro y lo desea. Entonces, la pasión de los ojos, un deseo incontrolable por lo que ve, y la arrogancia de la vida, el llegar a tener un reconocimiento, una identidad dada por el mundo. Nota lo que dice. No provienen del Padre, sino del mundo. Entonces no son cosas justas, porque todo lo que proviene del carácter de Dios es justo. Y estos deseos, que son los deseos de los impíos, no provienen del Padre. Y entonces, ¿qué dice el verso 17? El mundo pasa y también sus deseos o sus pasiones. Así como el impío va a pasar y perecer, el mundo va a perecer y todo lo que deseo también perecerá.
Pero mira cómo concluye. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos del impío no son justos, no provienen del Padre. El impío pasará, es decir, perecerá, se extinguirá, al igual que todo lo que hay en el mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios, es decir, la justicia, lo que es honesto, lo que es correcto de acuerdo al carácter de Dios, ¿qué va a pasar con esa persona y con lo que hace? Permanece para siempre. Esa justicia del creyente, es decir, obedecer la voluntad de Dios, esa justicia no es nuestra, sino que proviene de aquel que no cambia. Por lo tanto, ese actuar es de forma consistente. Proviene del Señor. Aquí podemos ver algo más. El creyente no es el arquitecto de sus obras justas. No es que tú y yo diseñemos y digamos, muy bien, ¿qué voy a hacer para que sean obras que agradan al Señor? Ni siquiera tú y yo somos diseñadores de ello. Ve conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. Verso 10. Dice el texto, porque somos hechura suya. Habla del creyente. Cuando ha venido a los pies de Cristo, el que lleva a cabo una obra de creación en tu corazón, en tu vida, es Dios mismo. Dice, somos hechura suya, creación suya, fabricación suya. Dice enseguida, creados en Cristo Jesús. Es cuando crees en Él. ¿Para qué fuimos creados? Mira, para hacer buenas obras. ¿Cuáles? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras del creyente son tanto el resultado de la obra de Dios al salvarle, como la evidencia de su genuina fe. Pero esto es lo hermoso. El que diseñó esas obras para andar en ellas es Dios mismo. Por tanto, esas obras justas permanecen para siempre. Su justicia permanece para siempre. Y tal vez el creyente a veces ni siquiera se ha dado cuenta, pero cuando surge ese amor y esa genuina devoción a obediencia al Señor y su palabra, es porque el Señor lo preparó de antemano y lo puso para que el creyente ande en ellas y sea un reflejo de su justicia. Santiago recuerda a Abraham y al creyente y le hace recordar a aquellos que dicen, yo soy salvo, pero las obras que viven no dan evidencia de tener una relación con el Señor justo. Y les dice, ¿tú crees que esa clase de fe es realmente salvífica? ¿No viste cómo Abraham fue justificado por sus obras? ¿Cuál es la idea de eso? Que las obras fueron la evidencia de que realmente Abraham creyó. Y eso sucede también en nosotros. Las obras de Abraham en obediencia, dispuesto a sacrificar a Isaac, levantando el puño con el puñal en su mano para quitarle la vida, fue la evidencia de que él era un verdadero creyente en el Señor. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a obedecer al Señor aún fuera en eso. Pero el Señor le detuvo y le dijo, no lo hagas. Así el creyente, sus obras son evidencia de que él tiene relación con el Señor y son obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y una cosa más, la justicia en la que fue puesto el creyente es una justicia que permanece para siempre. Tengo que terminar con este texto porque es el texto que utiliza Pablo. Ve conmigo a 2 Corintios capítulo 9. Y es un texto que utiliza Pablo de Salmo 112. 2 Corintios capítulo 9. Ahora, ¿de qué crees que habla esta porción en la que Pablo utiliza el texto que estamos estudiando? Bueno, está hablando de las ofrendas. Ve conmigo a 2 Corintios 9, verso 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana, ni porque nadie lo force, por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Ahora recuerda cómo es el justo. Con liberalidad
da. Qué interesante que el Señor nos lleve a textos que hablan de dineros. 8. ¿Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo toda esa gracia, teniendo siempre todo lo suficiente, ¿qué vas a hacer? Abundes para toda buena obra, des con liberalidad. Y es allí donde Pablo toma el texto que estamos analizando y lo escribe en el siguiente verso, como está escrito. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿De quién está hablando? A veces al utilizar este pasaje o leerlo, pensamos, bueno, Dios nos manda a dar con alegría nuestras ofrendas porque es Dios quien da a los pobres y su justicia permanece para siempre. No. Le está diciendo al creyente de las iglesias, particularmente en Corinto, den con generosidad, porque hay algo que está escrito. El justo da con liberalidad y su justicia de ese justo permanece para siempre. Es una característica del creyente desprenderse y dar con amor por las necesidades que se presentan. ¿Sabes? Es interesante que en este punto se hable de dinero. Y la razón es que el dinero se levanta como un Dios que se opone al Dios verdadero y que es algo a lo cual luego ponemos nuestros ojos y amamos. Y es por eso que Cristo dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. En esa área del amor al dinero, es el creyente que brilla en la justicia de Dios porque Él da con liberalidad. Y hay una promesa hermosa ahí. Dice el Señor, y si tú das con liberalidad, no olvides algo, yo soy el que te voy a dar para que des. Tú no eres el arquitecto de tu propia vida. Pero si no eres obediente a dar con liberalidad, no estás viviendo obras justas. No estás amando. Hermanos, ¿por qué ofrendamos? Dicho sea de paso. Dicho sea de paso, ¿por qué ofrendamos? Es un acto de amor. Un acto de amor al Señor porque le obedezco, pero Él no necesita mi dinero. Él es dueño de todo. De hecho, Él ni siquiera tiene dinero en el cielo. El dinero es algo terrenal, pasajero. ¿Pero por qué ofrendo? Por amor a mi prójimo. ¿Quién es tu prójimo? La iglesia, sus necesidades, sus proyectos, el alcance de otros para Cristo. Tu justicia permanece para siempre. Si tenemos problemas en el dar, tenemos problemas en el amor al prójimo. Termino. Es maravilloso saber que somos salvos para ser un reflejo de Dios en la tierra por la eternidad y por la eternidad. Somos llamados a ser un reflejo de la justicia de Dios. Dios es justo. Él cumplirá todas sus obras maravillosas que Él se ha propuesto llevar a cabo, obras siempre buenas, siempre justas, siempre perfectas, lo seguirá haciendo para siempre, su justicia permanece para siempre. Pero el creyente refleja la justicia de Dios por medio de esas obras que Dios mismo preparó y que nos dice que hay que andar en ellas. Que seamos dadores de gracia, que aman a su prójimo y que por medio de sus talentos, recursos y vida son generosos porque aman a los demás y obedecen de esa manera a la ley de Cristo. Hermano, eres creyente. ¿Cómo se refleja en tu vida la justicia de Dios? Obras justas que permanecen para siempre. Hermanos, somos llamados a ser un reflejo de la justicia de Dios. Puestos en pie, vamos a orar, por favor. Señor, tú eres justo. Y todo lo que tú has planeado en tu corazón hacer, lo llevarás a cabo porque serán obras justas. Y siempre obrarás de esa manera y tu justicia permanecerá por siempre y siempre seguirás obrando justamente. Pero tú hablas lo mismo de nosotros los creyentes, que obramos con justicia. Hemos aprendido, Señor,
que esas obras que reflejan tu justicia son obras que tú preparaste y nos has indicado algunas de ellas como las prioritarias, porque de ahí están todas las demás ligadas. Obediencia a tu palabra, porque eso es el amor hacia ti, el reflejo del amor genuino hacia ti, obediencia y amor por los demás. Ser misericordiosos, ser generosos. Señor, ¿qué puede decir un corazón que es arcaico en este sentido? Que solo piensa en sí mismo, que gasta y gasta, pero para mí nada más, que piensa en las necesidades de mí nada más. ¿Cómo eso refleja tu justicia? ¿Cómo eso refleja que tú planeaste nuestra redención como si lo mereciéramos? ¿Cómo eso refleja lo que tú nos has dicho? Que vivamos justamente, haciendo obras justas. Eso es injusto, Señor, porque la riqueza de la vida y todo lo que nos das es para amarte a ti y para amar a los demás. Señor, ayúdame a entender esto y ayúdanos a ser un buen reflejo de tu justicia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.